Buenas tardes a todos, gracias por venir a la presentación de este vídeo de nuestro río del cual nos beneficiamos y sufrimos. Nos beneficiamos, entre otras muchas cosas, porque de él se riega todas las tierras, la mayoría parte de las tierras de nuestro pueblo, y lo sufrimos casi todos los años con un par de riadas o una o tres, depende del año, ¿no? Bueno, tengo que decir que desde el año 2007, creo que fue, 2007, 2008, por ahí, nos hemos ido juntando diferentes ayuntamientos, diferentes asociaciones, diferentes colectivos, el gobierno de Navarra, diferentes personas en general, para trabajar un poco sobre el tema de cómo mejorar nuestro río, ¿no? El hábitat de los animales que viven ellos, donde viven, y la flora. Tengo que decir que en esas reuniones, de cuales estábamos al principio, estábamos mucha gente, después ya fueron fallando, se habló de los diferentes problemas que tienen los diferentes pueblos con el paso del río Aragón por sus localidades, ¿no? Yo creo que nos escuchamos todos, siempre hablábamos sin querer perjudicar al de aguas abajo, que era un problema, ¿no? Pero yo creo que también en aquella reunión se escuchó lo que el río nos decía o nos intenta decir, ¿no? Los hombres somos de ideas fijas, hemos querido canalizarlo y llevarlo por donde nosotros queremos, y al final creo que ha sido difícil, ¿no? Después en cada pueblo pues se han solucionado las cosas en cada lugar, en un sitio de una manera más fácil, otro un poco más difícil, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos aquí un proyecto que se está realizando, se va a terminar enseguida, en el cual el río nos decía que el mayor problema teníamos en la famosa curva de Purina. Al estar encajonado, cuando venían las riadas, al final pues ahí se hacía un freno y el agua iba subiendo frenada. Y lo que se ha intentado con esta obra es darle una salida natural al río, anchar toda aquella zona para que el río se maneje mejor, ¿no? Y decir que yo creo que es una obra novedosa, en el cual los técnicos que la han estudiado han sacado tierras y lodos y gravas, pero también han vertido al río. Lo que sí sabemos es que el río ahora lo tenemos más ancho, si habéis pasado por allí lo veréis. No hemos tenido una riada importante para saber el funcionamiento, pero ellos están convencidos de que funcionará bien. ¿Qué hemos conseguido con este proyecto? Pues con este proyecto hemos conseguido, primero, mejorar el río y para el hábitat de los animales que viven en él y la flora, y después también hemos conseguido hacer una obra, que veréis que lo está haciendo, que es la mota vieja que decimos nosotros, que estaba un poco destartalada y un poco baja. Pues con los limos que se han sacado del río, lo que se ha hecho se ha recrecido, se ha fortalecido y se va a unir desde las piscinas hasta donde empieza la Funes, ¿eh? En unos sitios se recrece más y en otros sitios se recrece menos. Yo creo que es una obra importante. Es una obra que se ha hecho pensando en una posible riada mayor que las que hasta ahora estamos teniendo, que se queda prácticamente al límite, pues a ver una riada mayor, a ver si la podemos sujetar. No estamos hablando de esas riadas que se dicen de 500 años que no saben los litros que bajan, ¿no? Pero para unas riadas mayores que estas, sí, lo podemos sujetar. Y también con este proyecto se ha conseguido involucrar a una serie de personas y sobre todo involucrar a una asociación juvenil de Marcilla, que cuando se enteraron que había un proyecto que se iba a hacer en el río Aragón, ellos quisieron presentar otro proyecto en el cual preparaban una historia para la mejora del bisón y una zona, digamos, de ocio y de mejora para el bisón, ¿no? Yo creo que ha quedado un lugar mágico. Cuando estén ya los árboles grandes y tal, estará bonito, un sitio para ir a pasear y a descansar. Y tengo que decir que yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos, ¿no? De ayuntamientos, de gente que se ha colaborado. Yo no soy experto en esto, en esas reuniones te enteras de muchas cosas porque cada uno cuenta los problemas que genera su río, pero por ejemplo aquí en Marcilla uno comentó que el nivel del río había bajado, por lo tanto los niveles freáticos de los pozos alrededor también habían bajado, cosa que si yo paso por allí no me doy cuenta si el río está más alto o más bajo, ¿no? Para nosotros está siempre el río igual, y no es así. Por lo tanto yo creo que con lo que se va a hacer se va a mejorar todo bastante. Y bueno, ya para terminar, porque tienen que hablar todos y después tenemos que ver el vídeo que dura aproximadamente unos 40 minutos, pues
Pues quiero dar las gracias desde la Comunidad Económica Europea, del Gobierno de Navarra, al CRANA, al Departamento del Agua, a Transa, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Caixa y a las diferentes asociaciones y personas que han trabajado. Así con esto termino, para que alguno me dejaré seguro y se cabreará, pero no es mi intención. Pero en especial quiero dar las gracias a una serie de personas, ¿no? Primero quiero dar las gracias a Eva García, del CRANA, porque es la persona con la que más contacto hemos tenido y la persona que nos ha ayudado a sacar el proyecto adelante, entre otras muchas personas que han trabajado con eso. Quiero dar también las gracias a Javier Fago y a Felipe Marín, porque siempre que los hemos llamado, siempre han acudido y han estado hablando con los técnicos y tal, diciendo cómo es nuestro río y cómo se comportaba nuestro río. Y sobre todo quiero dar las gracias a la Asociación Juvenil del Montico, porque se ha metido en esta historia. Podía haber estado en su tiempo libre tomando unas cervezas o bailando, etcétera, etcétera, y en cambio se han comprometido durante 5 años, que me han traído ahora el convenio para leerlo y firmarlo, se han comprometido durante 4 años a mantenerlo y sobre todo el proyecto que lo han hecho, ¿no? Y muchas gracias a todos por venir y ahora espero que nos hablarán y después veremos el vídeo. Gracias. Bueno, gracias. En nombre propio, yo soy Eva García del CRANA y a continuación va a hablar César Pérez, que es el director del Servicio del Agua del Gobierno de Navarra. Buenas tardes. Hace ya algunos años el Ministerio de Medio Ambiente publicó una guía metodológica para redacción de proyectos de restauración de ríos. Y en su primer capítulo, justo después de la introducción, habló un poco de los objetivos que tenía que tener la restauración de ríos. Que más que objetivos también podemos decir que eran las razones por las que había que restaurar los ríos. Y eran 5 razones. Y de esas 5, las 3 primeras las podríamos agrupar en una primera categoría, que serían las de las razones, llamémosle, ambientales o ecológicas, ¿no? Como por ejemplo que había que restaurar los procesos fluviales para que el río pueda reconstruir su dinámica y acercarse a un funcionamiento más próximo al natural. También aumentar la resiliencia, es decir, la resistencia ante eventos antrópicos o naturales. Eventos antrópicos como por ejemplo un vertido de origen humano, o naturales como podría ser una sequía o una inundación. Estas serían un poco, bueno, las razones que yo llamo del premio o de la zanahoria, ¿no? Lo que nos están diciendo es que si nosotros restauramos los ríos, tendremos como premio unos ecosistemas en mejor estado y más abundantes. Digamos que la cuarta razón, la cuarta motivo era más bien legalista, o sea, era porque nos obliga la Directiva Marco del Agua, nos obliga a alcanzar el buen estado ecológico. Y solo le faltaba añadir que si no lo hacemos, vendrá la Unión Europea y nos multará y nos quitará la PAC. Esta sería un poco como la razón del castigo, del palo. Si no restauramos los ríos, nos castigarán. Y la quinta y última razón, digamos que es más bien poética o bucólica, ¿no? Cito textualmente que era recuperar la belleza y la capacidad evocadora de los ríos y sus riberas, así como la relación afectiva del hombre con su territorio y su paisaje fluvial. Recuerdo que cuando teníamos subvenciones y se hacían charlas y se contaban estas razones, al terminar una de ellas me vino un técnico dedicado a hacer proyectos y me comentó que con una visión un poco materialista, vaya una chorrada de argumento, vaya una tontería de este último argumento, ¿no? Pues no se trata de ninguna tontería, lo que pasa es que es una razón completamente distinta a las anteriores, a las 4 primeras, ¿no? Lo que pasa que es, llamémosle, la razón de la sensibilidad, no es ni el incentivo, unos necesitarán el incentivo del premio, otros necesitarán el incentivo del castigo, y para otros simplemente una cuestión de sensibilidad, que no tiene nada que ver con la sensibilidad. Y de esto último es para lo que estamos aquí esta tarde, ¿no? Para hablar de lo que se llama el patrimonio inmaterial de los ríos.
porque sí se puede afirmar que de manera generalizada, en las últimas décadas, le hemos dado la espalda a nuestros ríos, salvo excepciones. Pese a que indudablemente pues, la calidad, por ejemplo, la calidad físico-química del agua es mucho mejor hoy que hace 10 años y infinitamente mejor que hace 50 años o hacia atrás, sin embargo, le hemos dado la espalda. Ya no recuerdo en un pueblo de la Ribera donde tenía sus bancos públicos de espaldas al río y precisamente de cara a unas viviendas que eran además bastante feas, por cierto. Y además, como nos creíamos los más ricos y los más altos y los más guapos, pues ya no pasamos el día del fin de semana en las riberas, ya no nos bañamos en sus aguas y también incluso, en este caso, afortunadamente, porque a muchos de los oficios eran muy duros, también se nos han olvidado los oficios ligados al agua, los aguadores, las lavanderas, los barqueros. También quería resaltar, y por lo que es importante, vídeos como el que vamos a ver, la necesaria unidad de cuenca, ¿no? Cómo el estado de un río es consecuencia de las acciones de todos los ribereños, que se van influyendo mutuamente tanto para bien como para mal. Recuerdo también viejas polémicas que muchas veces en realidad no tenían nada que ver con el agua, según las cuales, por ejemplo, la montaña era el que aportaba el agua y la ribera se beneficiaba pues, regando y que había que compensar económicamente. Claro que también estaba el argumento contrario, ¿no? También en la montaña es donde se genera la lluvia y la ribera se inunda, con lo cual también podría funcionar al revés. Pero dejando de lado estas polémicas absurdas, lo que sí es válido del discurso es que debemos ver todos el río como algo común, como un bien público que pertenece a todos y verlo como un continuo fluvial, ¿no? Como un flujo de agua y de sólidos que también, en el que todos intervenimos y además nos tenemos que corresponsabilizar en su buen estado. Y ya para finalizar, bueno, pues como decía hoy a través de este vídeo vamos a ver ese patrimonio inmaterial, pues rememorando un tiempo pasado que normalmente siempre a los ojos del recuerdo es mejor que el presente, ¿no? Y se plasma en un DVD que hoy presentamos, que en realidad es el quinto de una serie, después del Bidasoa, del Lega, del Ebro y del Cidacos, pues gracias al patrocinio de la Caixa, ¿no? Que con su apoyo un año más nos permite realizar esas acciones, junto con también acciones de voluntariado de ríos y obras de restauración de ríos. Y dada la larga trayectoria, que ya se remonta hasta el año 2006, quiero creer que la colaboración, en este caso de la Caixa, no es por razones ni de premio ni de castigo, sino por razones de sensibilidad y que siga muchos años. Y finalmente, bueno, pues que este vídeo nos ayude a mejorar la relación afectiva de todos los ribereños con su río Aragón y que se valore de nuevo en su justa medida el río como lugar de desarrollo tanto de actividades productivas como lúdicas de gran valor. Muchas gracias. Ahora también nos acompaña Milagros Pérez, que es la jefe de la oficina de aquí de Marcilla, ¿no? Como habéis oído, estos documentales durante estos años se hacen gracias a la aportación de la Caixa. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Ya la mayoría de ustedes me conocen. Como bien ha dicho Eva, soy Milagros Pérez, la directora de la oficina de la Caixa aquí en Marcilla. Para mí es un placer estar hoy con ustedes en este acto de presentación del vídeo del documento, concretamente de Yo, el río Aragón. En primer lugar, quisiera saludar a José María Bartuzar, el alcalde de Marcilla, a Eva como representante de Crana, a César Pérez como director de Servicios de Agua del Gobierno de Navarra y a Aika Aranguren, director de este documento y guionista también. Yo el río Aragón es un trabajo surgido
de la colaboración del Gobierno de Navarra, de CRANA, que es el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, y de la Fundación de la Obra Social La Caixa. En principio se trata de una obra que surge del trayecto del río Aragón por Navarra y a través de los relatos de los habitantes de estas zonas y también de su opinión sobre la importancia que tiene el río como fuente de riqueza y de, en definitiva, desarrollo de la sociedad. Esta interesante iniciativa, que hoy ve la luz, se enmarca en un convenio recientemente renovado por el Gobierno de Navarra y por la Fundación La Obra Social de La Caixa para conservar y gestionar los recursos naturales de Navarra. Este acuerdo, que se inició en el 2006, ha tenido unos frutos muy ricos, porque hasta ahora, en 2014, La Caixa ha invertido 7.700.000 euros en 130 proyectos medioambientales, no solo para preservar el medio ambiente, sino también para la inserción laboral de 500 personas en riesgo de exclusión social. Ahora, espero que a todos ustedes os guste mucho este documental, porque es una joya, pero no quisiera terminar sin antes decir que nosotros nos reafirmamos nuestro compromiso, todos los profesionales que trabajamos en La Caixa, en nuestra vocación de servicio al cliente y en mejorar el bienestar de la comunidad foral navarra. Gracias a la Fundación de la Obra Social La Caixa, que todos los años destina 500 millones de euros a las personas más desfavorecidas y concretamente 12 millones de euros invertimos en Navarra. Muchas gracias. Ya llega, ¿eh? Lo importante es el documental, dura 40 minutos y enseguida os lo presentamos. Gaizka y yo ya os vamos a hablar directamente de este producto, que como ha dicho es un producto de colaboración para la financiación y sobre todo un producto de colaboración para la ejecución y la realización de los contenidos. Y yo no tengo otra que agradeceros infinitamente a todos los que habéis colaborado, a todos los que habéis venido en estos años a las reuniones y por supuesto el apoyo de los alcaldes que están aquí. Y decir que hemos llegado hasta este punto, 5... Simplemente deciros, es posible que esta sea la última vez que Eva presente una cosa de estas, porque el CRANA ha dejado de existir o va a dejar de existir y bueno, esa es la razón un poco de la emoción de Eva y que lo comprendáis, ¿eh? Porque bueno, es de uno de sus últimos días de trabajo al parecer, eso es todo. Más bonitos que he tenido la oportunidad de hacer, estos DVDs, que ha sido una iniciativa que surgió de los debates y de las reuniones, de cómo podíamos llegar a hablar de lo realmente complejo que tiene, que es el río, de las cosas tan diferentes que nos aporta, ¿no? Y que de alguna manera llegara a más gente que los que estábamos en las reuniones. Y esto era con lo que se quedó CRANA. Y bueno, tardamos 2 o 3 años en darle vueltas y cómo podíamos dar ese formato, ¿no? Y al final os tengo que decir que este formato de documental es algo original y novedoso, que nos lo han copiado ya en otras zonas de España, eso quiere decir que es bueno, ¿eh? y que hemos podido hacer, CRANA lo ha podido hacer gracias también a la colaboración de encontrar una productora sensible a los temas de patrimonio inmaterial y a los temas de la emoción. Por eso, bueno, me perdonáis, porque es un producto muy emocionante y encima yo hoy llevo un día horroroso de mi vida, pero bueno, todo va a pasar y todo son etapas nuevas y hay que afrontarlas y bueno, aquí queda el gobierno y queda La Caixa para seguir esta serie que hemos iniciado con 5 y que lo ideal cuando pensábamos nosotros es que recorriera toda la geografía de Navarra, así que os dejo ese encargo, simplemente que se pueda continuar y que esta combinación de conocimiento, y vais a ver 2 claves, os habla el río y os habla la gente. Y esto es lo que hemos intentado plasmar en los distintos documentos.
caso quiero agradecer muy expresamente la colaboración, la ayuda, el impulso, la motivación, el apoyo y los consejos, y bueno, me dejo un montón de cosas de la persona que tengo a mi izquierda, de Eva, y de otra serie de profesionales como ella también en estas alrededor, pero fundamentalmente nuestra relación ha sido con ella, y gracias a ella en buena medida hemos podido seguir desarrollando este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, como decía Eva, para nosotros es fundamental la emoción. Por eso lo quería ligar un poco con lo que ha dicho antes César, cuando vino ese técnico y le decía qué tontería, ¿no? Esto de ser evocador y ser sensible. Bueno, pues igual habría que comentar en ese técnico, y es que lo que más motiva al ser humano es precisamente la emoción, ¿no? Y si somos capaces de poner en valor aquellos referentes que constituyen pues, elementos clave del imaginario colectivo de una localidad, de un valle, de una ribera de un río, en ese sentido habremos llegado a tocar la fibra sensible a través de la cual la gente se siente identificado con ese río, ¿no? Y esa es una de las claves de este tipo de trabajos. Veréis afecciones, veréis biodiversidad, pero sobre todo intentamos que veáis relaciones antiguas y actuales de las gentes con el río, y también el grado de identificación que existe de las ribereñas y los ribereños con el río. Si el trabajo lo hemos hecho bien, deberíamos emocionarlos por lo menos a los habitantes de las riberas del Aragón. Si no lo hemos hecho, si no nos emocionamos un poquito al menos, pues es que no lo habremos hecho tan bien. Entonces eso me lo decís al final del documental. Y una petición, por supuesto, agradecer a quienes habéis participado, y sobre todo a aquellos que, habiendo participado, no os vais a ver en esos 40 minutos, pues porque ha habido que recortar, y pido disculpas de antemano. No todo el mundo ha podido salir porque el Aragón es grande y no todo el mundo ha podido salir, pese a que agradezco doblemente a quienes no salen. Y una petición, y es que, bueno, pues evidentemente que visitéis la oficina de la Caixa y la Milagros todo lo que podáis, y que le digáis a la gente que voy a recoger los DVDs allá, porque cuanta más gente vea que se interesa la Caixa y Milagros por el DVD, más posibilidades tendremos de seguir haciendo este tipo de trabajos. Muchas gracias.